Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo a Jesús, dame esa agua para que yo no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Estamos, hermanos, en esta mañana avanzando en la serie de encuentros que el Señor Jesús ha tenido, que vienen muy a colación para el tema de la Cuaresma en el que estamos, hoy tercer domingo de Cuaresma. Y una de las historias que quizás nosotros conocemos más por la mujer que por el lugar en donde sucedió, es precisamente lo que leemos hoy en nuestro Evangelio en San Juan 4, los versículos del 1 al 26. De hecho, la referencia sigue hasta el versículo 42, pero nuestro pasaje termina en el 26. Y decimos que conocemos bien esta historia más por la mujer que por el lugar, porque precisamente hasta nuestro epígrafe dice la mujer samaritana. Lo interesante, hermanos, es que la discusión del Señor Jesús con ella no gira en torno a su, ni siquiera a quién es ella, ni su género, ni otra cosa, sino específicamente de dónde es y al mundo al que responde. Y eso es interesante, hermanos, ¿por qué? Pues porque la respuesta que el Señor busca, el propósito que el Señor persigue, como lo veíamos con Nicodemo, no es uno simple y no es uno superficial como el que muchas personas quisieran extraer de este pasaje, como un encuentro cultural, multicultural e incluso de género, sino que el Señor va a lo importante, que es la necesidad humana, nuestra necesidad como hijos de Dios. Y hermanos, ojalá en nuestra vida entendiéramos las muchas formas
en las que nuestra identidad está mucho más trastocada por el entorno en el que vivimos que por quienes somos. Y lo mucho que ese entorno, tristemente y equivocadamente, termina por definir nuestra identidad. Esa es la filosofía del mundo, hermanos, esa es la filosofía socialista y también es la filosofía moderna, posmoderna que impera en nuestro tiempo. La identidad circundante supera la identidad individual. La identidad de pertenencia es la que supera al individuo. Y el individuo no es nada sin su colectividad. Y las colectividades son la verdadera esencia de la persona humana. Eso, hermanos, tristemente lo que hace es que, como dice aquí el Señor Jesús, y lo abordará progresivamente, lo que hace es desdibujar a la persona, minimizarla a un número y volverla, pues evidentemente, parte de una inmensidad amorfa y, entre muchas otras cosas, alejada de lo que es ser humano. Y hermanos, el contexto por lo que les digo que es interesante y es a lo que nos lleva la Escritura, es porque mucho más que sea una mujer samaritana, lo que nos interesa es que sea samaritana. Y que Jesús sea eso lo que aborde y no necesariamente quién es ella o la situación en la que ellos habían encontrado. Vean, hermanos, cómo Jesús empieza su discusión con ella a fondo, diciendo lo que muy seguramente a nosotros nos hace falta escuchar tantas veces y de verdad entender y dimensionar para nuestra vida cristiana. Dice el versículo 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Y cuál es la razón de que Jesús diga eso? De que la respuesta natural y postura humana es que no conocemos quién es y no conocemos el don de Dios. Y esa es nuestra vida humana. Y ese, hermanos, de hecho, es el problema que tiene esta mujer, independientemente de cuál sea su circunstancia específica. El problema es que no conoce el don de Dios y no sabe quién es el que le está diciendo dame de beber, como muchas veces nosotros como cristianos no entendemos y no sabemos, y aunque sí conocemos, no queremos saber cuál es el don y quién es el que nos dice dame de beber. Vean cómo de alguna forma medio esperable, la mujer le da una vueltecita medio de insensatez como Nicodemo, ¿no? Dice, Señor, no tienes cómo sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua viva? Y en consecuencia Jesús dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, hasta aquí como con la discusión de Nicodemo, pues sigue siendo medio confuso lo que Jesús quiere decir. Por lo menos para la mujer, pues sigue sin entender con quién está hablando y qué es lo que significa eso que le está diciendo Jesús. Pero las cosas se ponen serias y más claras, evidentemente, cuando Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque la mujer se ve atrapada y dice, no tengo marido. Y no nada más no tiene marido, sino que 5 maridos ha tenido y el que ahora tenía no es su marido. Y hermanos, digo que lo que menos nos interesa de alguna forma es la vida personal de esta mujer, porque lo que ella está viviendo y lo que ella es un reflejo del propio Israel. Lo que ella está viviendo es lo que hacía ¿qué habrá sido? Unos 300 años aproximadamente,
700 años antes, había vivido la propia ciudad de Samaria, el propio reino de Israel, en el 722 a.C., cuando Tiglat-Pileser III invadió Israel y lo destruyó. Tomó cautivos a todas las tribus, las 10 tribus del norte, las llevó, algunos cautivos, a los príncipes se los llevó a Siria y sustituyó tanto al gobierno como el peso cultural de influencia en el norte, es decir, en Israel, con 5 naciones. 5 naciones que trajeron cada una sus dioses particulares de cada una de ellas. Y lo que lograron fue pues precisamente el objetivo de Tiglat-Pileser, que era borrar la identidad, en este caso hebrea, de las 10 tribus que llevó a Siria. Y al traer esas 5 naciones con sus respectivos dioses, lo que provocó es que, según la ley del Señor, Israel se prostituyera con estas naciones, con estos dioses, y poco a poco el que había sido el pueblo del Señor terminó siendo el pueblo del mundo y el pueblo de las naciones. Justamente, hermanos, la historia que casualmente le sucede a una mujer exactamente en la misma ciudad. Y le dice el Señor: llama a tu marido y ven acá, y ella ni siquiera tiene marido, sino que ha tenido 5, y el sexto ni siquiera es su marido. Y hermanos, cuando nosotros lo aplicamos en nuestra vida, porque eso es lo interesante, ¿no? La palabra de Dios nunca aborda la vida personal de las personas nada más para criticarla o para evidenciarla, y eso es evidentemente no el propósito de Jesús, sino el servirnos de un ejemplo claro y tangible para ver nuestra vida y preguntarnos entonces, a propósito de ello, ¿con cuántos maridos o con cuántas mujeres, porque da lo mismo, en la historia de Salomón da la misma historia, con cuántos maridos o con cuántas mujeres nos hemos metido en nuestra vida actual, en nuestra vida humana? Hermanos, incluso aprovechando que toda la historia sucede en torno al pozo de Jacob, viene a colación también las historias del Antiguo Testamento en días de Jacob, precisamente, y de sus hijos, cuando una de sus nueras vivía en pecado y en una necesidad muy extraña de tener marido. Y extraña en un sentido, digo, porque pues tenía un cierto tipo de ansiedad por soledad. Y esta mujer lo que procuraba era tener un marido a como fuera y quien fuera. Muy a colación de lo que vimos en el pozo de Jacob. De manera, hermanos, que cuando vamos más allá de lo que dice este texto y lo comparamos con el Antiguo Testamento, lo que vemos es que la mujer está haciendo lo mismo que nosotros hacemos todos los días, que es buscar consuelo y buscar refugio en una opción, en otra opción, en otra opción, en otra opción. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero yo me estoy haciendo experto y me estoy cansando cada vez más de buscar opciones de salida, de buscar alternativas. ¿Por qué? Pues porque tengo una casa que sostener. Y cansa porque hay veces en que trata uno una cosa y parece que va bien y no va. Uno intenta otra cosa y parece que progresa y nomás no progresa. Y al final a uno se le van acabando las opciones, al grado que lo que uno tiene en el momento, supuestamente viviendo de ello, pues ni siquiera marido llega. Y analizando nuestra vida, analizando su vida, consideren ustedes con cuántas cosas te has casado que nomás no te han servido de nada, y mira cómo estás. ¿En cuántas cosas has puesto tu confianza? ¿A cuántos dioses has metido a tu casa? Y la realidad es, como bien dice la mujer, como bien dice el Señor a la mujer, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Dice ahí una frase, dicen ahora en redes sociales una frasecita, esta mujer nomás no quedaba. Es la misma versión de como decían antes, nomás no sale. Y así estamos nosotros en nuestra vida humana, hermanos.
Le tratamos aquí, le tratamos allá, buscas acá, como dicen, haces un hoyo para atrapar otro hoyo, y nomás no. Al grado que a la sexta vez, porque la tercera no fue la vencida, a la sexta vez ya ni siquiera intentamos. Y vivimos mejor en una superficialidad espiritual, en una superficialidad emocional, porque ya sabes lo que significa comprometerse, porque ya sabes cómo ha resultado tu comprometimiento en las últimas 5 veces. Y lo triste, hermanos, es que la sed no se quita. Qué triste es ver la vida de muchos cristianos, hermanos, también, que buscan aquí, buscan allá, buscan esto, buscan lo otro, y sus vidas siguen siendo iguales. Y ni siquiera estoy hablando del asunto económico, eso es intrascendente. Como digo, la vida de cada persona, eso no importa. Lo que importa es la necesidad profunda. Buscas saciedad en esto, buscas saciedad en aquello, buscas saciedad en esto, en aquello, y nomás no hay saciedad. Y el problema de muchas bebidas, hermanos, especialmente de las energéticas, es que no son muy absorbibles, que digamos, por nuestro sistema. Y peor aún, hay algunas que dañan nuestros órganos en el proceso, porque obviamente nuestro sistema digestivo trata de absorber lo mejor que puede de ellas, y lo que hace es gastarse de más y se daña. Bueno, pues esa es nuestra vida humana, en nuestra vida espiritual. Buscas refugio en tu trabajo, buscas refugio en tu ejercicio profesional, buscas plenitud y saciedad en tu terapia, buscas plenitud y saciedad, pues no sé, en tu situación, en mujeres incluso, o en hombres, en lo que sea, pero al final de cuentas sigues igual. Y vean cómo la mujer dice, como muchos nosotros le hacemos, no, bueno, pero de todas maneras vengo a la iglesia, bueno, pero de todas maneras esto y lo otro, ¿no? Vean cómo la mujer trata de cambiar de tema en el versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar de donde se debe adorar. ¿Cuántas veces nos sacamos nosotros? No, yo sí leo mi Biblia, no, yo sí oro, no, yo sí soy muy, muy fiel. Por cierto, eso me advirtieron mucho en tiempo de la pandemia, que ese iba a ser el mal de hacer las transmisiones en línea. Y dije, pues ahora sí fui en contra de, ¿verdad? No, sí, es que yo por lo menos en la transmisión estoy. Digo, ¿qué tipo de vida espiritual esperas tener como para ni siquiera tener el interés de buscar una iglesia? O de acercarte, de manejar el tiempo que tome para llegar. Pero si fuera el marido, si viéramos la historia con el tercer marido, ay, como hasta caminando te ibas. Y vean lo que dice el Señor Jesús, eso que estás diciendo, todo eso que tú dices que haces y que según tú, no importa. Dice el versículo 23, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. De manera, hermanos, que en esta Cuaresma, muy a propósito del tema de la sed y de la sequía, pues viene a colación el examinar nuestra vida y con cuántos hombres te has metido. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues a cuántas personas le has puesto y le has dado toda tu confianza y toda tu entrega. Yo tenía un amigo que perdón por la expresión, pero estaba hasta prostituido con su partido político. Y lo trataban de trapo viejo, y ahí andaba, ay, sí. Y le digo, ¿y te burlabas de mí por ser así con Dios? Y mira, y al final el político ni ganó, y nada más lo hizo tonto con promesas de campaña.
Y hermanos, si ustedes piensan una cosa, y ahora que hemos estado hablando mucho del Antiguo Testamento y su relevancia en este pasaje, vean cómo las grandes familias de la fe, por lo menos las importantes del Antiguo Testamento, las primeritas, iniciaron en torno a un pozo. ¿Se acuerdan de Rebeca? Cuando fueron a buscar marido para Isaac, pues la historia sucedió en torno a un pozo. Y así nació la historia bonita, una de las pocas historias bonitas, por lo menos desde la parte de Isaac, de la cual vino la historia de las tribus y de Israel como nación, ¿no? Pues hermanos, el punto de que lo veamos esto en Cuaresma y de que veamos este pasaje en este tiempo es que vean quién está sentado esperando en el pozo, quién es el que se sienta y nos llama. No el primer esposo, no el cuarto esposo, ni siquiera la sexta, como dicen ahora, pareja. Estamos viendo al novio que espera desposar a su iglesia. Y hermanos, aunque nos parezca extraño, aun cuando nuestra expresión dice la tercera es la vencida, que el Señor se presente en este momento para la vida de esta mujer significó que para ella la séptima fue la vencida. Porque allí sí conoció al verdadero hombre, ahí conoció al verdadero esposo que tanto tiempo ella había estado buscando. Y vean con la cara con la que se va a buscar a los samaritanos. Entonces vieron los samaritanos, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Por la palabra de la mujer me brinqué de nuestro pasaje, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Miren quién en este tiempo le encantaría andar presumiendo que lo funaron y que lo exhibieron. Vean el gozo de la mujer de haber encontrado al verdadero hombre. Y que nuestra respuesta, hermanos, sea como dice el versículo 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el marido, hermanos, el esposo que tanto hemos estado esperando y donde se encuentra exclusivamente nuestra salvación y nuestra saciedad espiritual. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque nos has enviado al esposo verdadero, nos has enviado al novio que aguarda, Señor, al lado del pozo para desposarnos, y porque, Señor, solamente en el agua que Él puede darnos hay saciedad para nuestras necesidades humanas, Señor. Ayúdanos como cristianos a verdaderamente saciar nuestra sed en todas las áreas de nuestra vida, Señor, en el agua que solo tu Hijo puede darnos, Señor. Y ayúdanos un día, Señor, cuando venga tu reino, el poder desposarnos con Él, Señor, en un matrimonio verdadero y eterno, Señor, para el que tú nos has llamado a todos nosotros como tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.